Buenos días, muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a este nuevo encuentro de AVEDA, el quinto encuentro. Y en esta oportunidad eh, estamos muy contentos porque, dado lo que conversamos en la asamblea de AVEDA el año pasado, pues tenemos una oportunidad, la primera de los estados miembros de la Federación Venezolana, eh, de personas estudiosas del derecho administrativo y de los estados de la Federación Venezolana. Ya voy a presentar al doctor Alejandro Canónico, pero eso nos contenta mucho dado uno de los proyectos que conversamos todos juntos en la asamblea, como es tratar de integrar y coordinar los esfuerzos con cada uno de los estados miembros de la federación o con algunos de los estados miembros de la federación y con las universidades del interior del país o de los estados del país. Hoy nos reúne un tema muy importante, de mucha sensibilidad, que ya nuestro invitado de hoy a este quinto encuentro, la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, nos explicará, y que tiene mucho contenido, y que es precisamente el régimen de los estados, y especialmente el régimen del estado de Nueva Esparta, que como conocemos, y de allí el tema de la actualidad de los últimos tiempos, es uno de los estados de la Federación Venezolana que tiene esta especie de protectorado o protector en su régimen. Y como estudiosos del derecho administrativo, pues vamos a ver lo que ha trabajado el doctor Alejandro Canónico en ese sentido, en cuanto al régimen de los estados y específicamente en cuanto a el régimen del estado Nueva Esparta en la mañana de hoy. Quiero saludar, no sé si está por YouTube, pero la saludo con esta importantísima oportunidad, que es la decana de la Universidad de Margarita, de Unimar, la doctora Cristina Agostini, y también celebrar la actualización y el trabajo que se está haciendo el doctor Alejandro Canónico junto con el doctor Antonio Sereno, del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Margarita, denominado como uno de nuestros maestros más importantes y de gran influencia en el derecho administrativo venezolano, como lo fue nuestro profesor Luis Enrique Farías Mata. En la mañana de hoy contamos con uno de los miembros de AVEDA, el doctor Alejandro Canónico Saravia, a quien saludamos afectuosa y respetuosamente desde aquí, desde AVEDA, desde la ciudad de Caracas. Y Alejandro Canónico es, por supuesto, abogado, doctor en Derecho Administrativo Iberoamericano, magíster en Historia y profesor universitario. Alejandro, luego de seguir sus estudios en España, pues ahora está en funciones públicas como procurador, entendemos así, del Estado Nueva Esparta. Y como señalaba anteriormente, teníamos inquietud sobre este tema, sobre el régimen de los estados, y quién mejor que el doctor Alejandro Canónico que nos explique en virtud de sus funciones y de los estudios que viene desempeñando y de su práctica administrativa este régimen. Y quería decirle a los que se están incorporando tanto por la vía de YouTube como por Zoom, con la plataforma y la ayuda de la Fundación Universitas, bienvenidos todos. Quería comentarle que es, como dije anteriormente, un tema de importancia de actualidad. Sabemos, además, el tema del régimen de los estados, de la Federación Venezolana, con sus problemas financieros, de autonomía financiera, de autonomía tributaria y otros tipos de controles por parte del Ejecutivo Nacional. Sabemos, conocemos la sentencia recientemente emitida, la 078,
del 7 de julio, del mes próximo pasado, de julio, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia y en su sala constitucional. Es una sentencia muy importante de unas ordenanzas estableciendo las unidades de valor, unidades tributarias de valor y unidades sancionatorias que de alguna manera obtuvieron un amparo, esa demanda de nulidad interpuesta junto con un amparo, y fue emitida la sentencia el 7 de julio del mes pasado. Esa sentencia pues suspendió los efectos de dichas ordenanzas y ordenó, quizás con estrapetita o entropetita, ya lo discutiremos, ya será objeto muy seguramente de la exposición, pues la suspensión de todas las tasas y contribuciones de naturaleza tributaria en todo el país, lo cual por supuesto es sumamente lacerante para el régimen de los estados, dicha suspensión por 90 días. Y es uno de los temas, además del régimen de protectorado especial, en nuestro caso como moderador y como presidente del Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, nos interesa mucho. No solamente el tema procesal, el tema de la ultrapetita o etcétera, sino el tema del contenido de dicha sentencia, lo cual ha dado lugar, como explicará perfectamente nuestro ponente Alejandro Canónico el día de hoy, ha dado lugar ahora a un acuerdo de armonización tributaria establecido por el Consejo Bolivariano de Alcaldes, supuestamente comunicado por la vicepresidenta de la República, por Delcy Rodríguez, el cual por lo menos nosotros no hemos tenido oportunidad de ver, y que está suscrito supuestamente por 300 y más municipios que todavía no hemos tenido oportunidad de ver. Es importante para el doctor Canónico que nos explique, porque si bien es cierto que hubo la suspensión para todos los estados miembros de la federación, pues en ese acuerdo de armonización tributaria no se menciona a los estados. Por último, quiero en nombre del Consejo Directivo darle la bienvenida a nuestro querido ponente, Alejandro Canónico, hoy, en la mañana de hoy, y darles también la bienvenida a los directivos de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, que fueron cordialmente invitados, así como también a la Sociedad de Derecho Mercantil y a la Sociedad Venezolana de Arbitraje y a los directivos de la Asociación de Derecho Constitucional Venezolano. Alejandro, te cedo el uso de la palabra, te cedo los micrófonos, nuevamente bienvenido, y adelante, la palabra es tuya. Buenos días a todos los asistentes. En primer lugar, agradecer las palabras de presentación de Juan Domingo Alfonso Paradisi, nuestro presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, y por supuesto al resto del Consejo Directivo de nuestra AVEDA, que ha organizado esta jornada, esta actividad para el día de hoy, y bueno, por permitirme participar y contar alguna experiencia que a la par de ser experiencia, espero que no los defraude en el planteamiento teórico y científico, que por supuesto nos convoca a los juristas a analizar situaciones que vivimos en la actualidad. Igualmente quiero saludar a todas las personas que se encuentran conectadas, tanto por vía Zoom o por YouTube, a grandes amigos que ya los estoy viendo aparecer en la pantalla, y que bueno, que hacen que el ambiente de esta actividad sea muy cordial y nos permita enriquecernos mutuamente, ¿no? Como muy bien lo planteaba Juan Domingo, estamos desarrollando, y esto lo quiero manifestar como parte de la introducción, una actividad que bueno, que no ha sido, los efectos de la pandemia no la han determinado sin duda alguna, pero es una actividad que estamos desarrollando desde la Universidad de Margarita
y en el rescate, en la renovación del Centro de Investigaciones Jurídicas que lleva por nombre Luis Enrique Farías Matta y que con tanto cariño lo recordamos tanto por las manifestaciones de afecto que él nos profesaba, como por su gran aporte intelectual a nuestra ciencia del derecho administrativo. Entonces, quería manifestarlo y, bueno, por supuesto, invitarlos a participar en las actividades que podamos desarrollar para que se incorporen en la misma. Para entrar en materia, quiero manifestarle que, bueno, voy a tratar de este tema, visualizarlo desde dos grandes perspectivas, desde dos grandes temas. Una primera aproximación desde el régimen jurídico de los estados en Venezuela, por supuesto, para darle una especie de marco teórico a la intervención, y una segunda parte sobre, no diría el régimen, sino la situación actual que viven los estados, donde coyunturalmente el gobernador no es del partido de gobierno del gobierno nacional, como el caso del estado Nueva Esparta, a la par, por supuesto, de una situación general que hemos visto a lo largo de estos años, en donde el gobierno nacional ha ido limitando algunas competencias de los estados. Entonces, vamos a tratar de visualizarlo desde esas dos perspectivas, desde la perspectiva jurídico-teórica sobre el régimen de los estados y, por supuesto, enfocarnos mucho más en esta situación que actualmente se vive en los estados, que aun cuando mencioné al principio que tiene que ver también con un planteamiento de índole político, no obedece específicamente a ello, sino obedece a una política general del Estado, o del gobierno, mejor dicho. Dentro de ese esquema general, bueno, efectivamente vamos a tratar, y con esto pido disculpas a priori, que a lo mejor algunos conceptos que refresquemos sean muy básicos, pero créanme ustedes que es probable que algunos de los oyentes o en la actualidad, aun cuando nos pareciera a priori básicos, bueno, son conceptos que se han ido rechazando o las actividades gubernamentales se han ido apartando de ellos. Entonces, voy a tratar de refrescarlos un poco, pero no con la idea de cansarlos, sino con la idea de ubicarnos en el contexto para poder analizar luego aguas abajo la situación coyuntural que actualmente viven los estados. Efectivamente, hablaremos de la forma jurídica del Estado venezolano, la organización del Estado y la organización y características de la administración pública en general. Y, por supuesto, posteriormente hablaremos de la situación del Estado Nueva Esparta como un ejemplo de los estados o de la situación que viven los estados actualmente en Venezuela. Efectivamente, para partir de ese reflejo, para hablar de estados tenemos que necesariamente referirnos a la forma de Estado, la forma de Estado que plantea la Constitución y que principalmente se desprende del artículo 4 de la Constitución, que es el Estado federal descentralizado, como así se denomina. Nuestra Constitución determina que el Estado venezolano es un Estado federal, pero le agrega a continuación la palabra descentralizado. Este Estado federal no es una novedad del Constituyente del 99, es un Estado federal que, bueno, que se puede decir que ha venido mutando o teniendo algunas características particulares, pero que obedece a un contexto histórico. Venezuela nace como un Estado, se puede decir, de corte federal, porque Venezuela nace a partir, vamos a ponerlo desde el punto de vista histórico, un punto de inicio del Estado venezolano, se puede decir que a partir de los eventos del 19 de abril de 1810, en donde las provincias que integraban la Capitanía General de Venezuela, algunas de ellas se pusieron de acuerdo y iniciaron un camino de conformación de un Estado independiente y libre. Y, por supuesto, ese Estado nace, un Estado desgregado, por supuesto, pero con la confluencia de unas provincias que hoy en día lo pudiéramos asimilar a los estados, por supuesto, partiendo de la base de la distancia que eso supone. Pero lo importante de reflejar a priori es que la concepción federal de Venezuela tiene una noción histórica. Sin embargo, a lo largo del desarrollo histórico constitucional, nos podemos dar cuenta, y con esto no quiero detenerme mucho allí, en que esa suerte de federación venezolana fue mutando y fue cambiando algunas veces constituciones que le dieron un corte mucho más centralista y unas constituciones que trataron de rescatar el sistema federal hasta llegar a la Constitución de 1961, la que antecede a la Constitución vigente, donde igualmente se plantea un Estado federal en los términos de la Constitución,
pero que si revisamos el texto constitucional y asimismo la ejecución de esas normas, nos damos cuenta que era una federación sui generis, porque realmente los conceptos rígidos y tradicionales de la federación no se veían reflejados, sino que existía una suerte de incipiente federación con una centralización mayoritaria. Si bien es cierto que la Constitución, como les dije antes, en el artículo, en la Constitución del 61, planteaba esta fórmula de Estado federal en los términos que ella misma consagraba, en la práctica no se llevó a cabo esa federación con tanta profundidad, sino que desde el 1961, que se dicta la Constitución anterior, hasta 1989 fue que se empezaron a generar manifestaciones más concretas de una suerte de federalismo, cuando se dictaron una serie de normas bien interesantes y que comenzaron a desarrollar un poco el tema de la federación, y no solo la federación, sino a su vez la descentralización política y competencial del Estado venezolano. A partir del año 89 es cuando se dicta, por ejemplo, la ley de elección y remoción de gobernadores, y es cuando se inicia ese camino de elección popular de los gobernadores de Estado. Además, se dicta en el año 89 la ley de descentralización, delimitación y transferencia de competencias del poder público, que fue muy importante para empezar a generar los mecanismos de descentralización. Y por supuesto, también se reforma la ley orgánica de régimen municipal, que permite a su vez la elección de los alcaldes dentro de ese esquema federativo que evocaba el planteamiento teórico constitucional, pero que en la práctica no se había fortalecido. A raíz de allí, hay un importante salto en la Constitución del 99, cuando, como les decía al principio, en el artículo 4 de esta Constitución, se establece la forma del Estado venezolano como un Estado federal descentralizado. Pero importante además, ese propio artículo 4 es interesante porque establece los principios que deben regir para ese Estado descentralizado. Y dice que, bueno, que los principios que soportan ese Estado descentralizado son el principio de integridad territorial, el principio de cooperación, el principio de solidaridad, el principio de concurrencia y el principio de corresponsabilidad. Sobre ese marco conceptual teórico se monta la Constitución del 99, pero por supuesto nos deja algunas dudas que la doctrina se ha encargado de generar sus propios postulados. Por ejemplo, a partir de la base que se trata de un Estado federal descentralizado, empieza la doctrina a generar algunas ideas diciendo que, bueno, que a veces hasta redundante y por otra parte contradictorio hablar de un Estado federal descentralizado. Otro sector de la doctrina incluso parte de la base que, bueno, que efectivamente, aun cuando todos los estados federales en teoría son descentralizados, lo que plantea este nombre con el apellido de descentralización es que la idea es que existe un planteamiento de Estado conceptualmente federado, porque está integrado por estados que suponen la integración de la Unión, pero adicionalmente la federación es para la descentralización, mejor dicho, es para remarcarle la idea de que hay unas competencias atribuidas a estos entes políticos territoriales, pero además existe un mandato de continuar ese proceso descentralizador. ¿En qué sentido? En que existen unas competencias definidas en el texto constitucional hacia la República, hacia los estados, hacia los municipios, pero también existe un mandato de seguir propendiendo a la transferencia de competencias desde el nivel político territorial mayor, que sería la República, y mayor no es porque sea mayor en jerarquía, sino mayor por supuesto en la cantidad de competencias que tiene, hacia los estados y hacia los municipios, para fortalecer a su vez la federación y fortalecer ese mecanismo descentralizador. Nunca el mandato constitucional que se evoca el artículo 4 de la Constitución se plantea a la inversa, de tratar de recentralizar las competencias o transferencia a la inversa de competencias desde los municipios hacia los estados, de los estados hacia la República o de los municipios hacia la República. El planteamiento es un planteamiento de fortalecimiento del esquema federal y, por supuesto, repito, hacia la evocación de un sistema descentralizado. Ese artículo 4 de la Constitución viene reforzado por el artículo 6, que habla que no solamente la forma de Estado es un Estado federal descentralizado, sino además el sistema de gobierno va a ser un sistema de gobierno democrático y descentralizado. O sea, respeto a la descentralización, respeto a la federación, por lo menos desde el planteamiento teórico de la Constitución. Igualmente,
si revisamos la exposición de motivos de la Constitución, que sabemos que también tiene su historia, a lo mejor que no se discutió con el texto constitucional, incluso no se aprobó ni siquiera en el referéndum que aprobó la Constitución. No obstante, en esa explicación que nos aporta la exposición de motivos, podemos darnos cuenta que efectivamente hay un planteamiento de una federación descentralizada y además, dentro de los principios a los cuales me refería anteriormente, también los ratifica la exposición de motivos, partiendo de la base de que la idea es que exista dentro de los esquemas de coordinación, colaboración, concurrencia y corresponsabilidad, existe una acción del gobierno conjuntamente con los gobiernos estadales y municipales en el sentido de coordinar las políticas públicas para que todos confluyan en una idea de desarrollo sostenible y armónico de la nación. Y ahí se introduce el término de armonización, que también lo vamos a ver más adelante, como bien lo planteaba Juan Domingo, sobre todo en el aspecto tributario, que se utiliza mucho. Pero lo cierto es que tenemos ese planteamiento teórico en la Constitución del 99, donde supuestamente tenemos diseñada una federación descentralizada. Y digo supuestamente porque realmente, si después revisamos aguas abajo el mismo texto constitucional, nos vamos a dar cuenta que hay unas realidades contrapuestas, unas realidades contradictorias. Porque si bien es cierto, repito, que tengo un esquema que me establece un título de una federación descentralizada, nos damos cuenta que tenemos unas normas que evidentemente caminan hacia la consolidación de esa federación descentralizada, pero existen algunos mecanismos que van en contra de esa situación. Por ejemplo, si nosotros tratamos de buscar, establecer una lista de elementos que nos aportan o nos contribuyen a determinar que estamos en una federación descentralizada, nos vamos a dar cuenta que existen unas normas interesantes. Por ejemplo, tenemos evidentemente el título, la rúbrica del sistema, la forma de Estado venezolano. Segundo, bueno, existe un distrito capital donde se plantea el asiento de los poderes públicos nacionales. También, si revisamos la Constitución, se establecen unas competencias supuestamente exclusivas de los estados en el artículo 164 constitucional, pero no solamente eso, sino que teóricamente también al final de ese artículo 164 se desarrolla una suerte de competencias residuales. ¿Esto qué quiere decir? Que en teoría, si la Constitución no determina que una competencia es nacional o municipal de forma expresa, se entiende que la competencia debe ser asumida por los estados. Ese es el planteamiento constitucional, por lo menos en el artículo 164 de la Constitución. Pero también se habla de las competencias concurrentes, que evidentemente dentro de este esquema de colaboración y cooperación existen competencias concurrentes, pero para ello es necesario que se dicten unos mecanismos de formalidad y de procedimentalidad para que estas competencias sean llevadas a cabo a la práctica y no existan conflictos de competencia, valga la redundancia, donde puedan confluir la República, los estados y los municipios de forma armónica y cada quien cumpla su parte, su parcela del ejercicio de la competencia. Para ello es necesario que se dicten leyes de base y unas leyes de desarrollo que se desarrollen o que permitan la aplicación. También los esquemas que nos evocan que existe una federación descentralizada es que, bueno, los estados tienen un órgano legislativo, que es el Consejo Legislativo, que es el llamado a dictar las leyes, pero además tienen un órgano que ejerce la jefatura de ese estado, que es el gobernador del estado, de forma exclusiva, para que se administre y gobierne ese estado. Además, existe el esquema de las contralorías estadales, existe un Consejo Estadal de Planificación de Políticas y de Coordinación de Políticas Públicas a nivel estadal, que evoca que hay un órgano de importancia que ayude a la planificación y también al control de la gestión pública. Además, existen normas que posibilitan la ampliación de las competencias de los estados por el esquema de la transferencia de competencia, de la descentralización territorial. Y, por supuesto, existe un esquema de una potestad tributaria que está asignada a los estados dentro del esquema propio de una federación. Eso por una parte, pero por otra parte nos vamos a dar cuenta que existen algunas normas que caminan en sentido contrario. Porque si bien es cierto, yo les acabo de vender una idea que tenemos elementos que nos llevan a la consolidación de una federación descentralizada, existen otros elementos que no son realmente tales.
Por ejemplo, todo ese esquema de desarrollo de competencias de los órganos que les acabo de mencionar, el Consejo Estatal de Planificación de Políticas Públicas, el Consejo Legislativo, incluso el Consejo Federal de Gobierno, que también ayuda al esquema descentralizador, todos ellos ameritan una ley nacional que sea la que determine la forma de ejercicio de esas competencias. Entonces, bueno, empezamos a ver que, si bien es cierto que tengo un órgano que le atribuye facultades a los estados para avanzar hacia la federación, en la consolidación de la federación y hacia la descentralización, existen otros elementos que nos llevan un poco atrás y nos limitan y nos restringen. Adicionalmente, en el esquema, por ejemplo, tributario, del cual nos vamos a referir de forma puntual al final de la charla, existe la potestad tributaria de los estados, pero nos damos cuenta, por ejemplo, que es necesario que se dicte una ley que desarrolle las haciendas públicas estatales, que además no se ha dictado desde el año 99 hasta la fecha, y que además se dicte una norma que permita la armonización tributaria y que determine e incida sobre las alícuotas tributarias que pueden cobrar los estados y los municipios incluso. Entonces vemos que, si bien es cierto que tenemos una federación descentralizada, como les acabo de mencionar, no es menos cierto que hay un desequilibrio en el planteamiento teórico inicial de la Constitución. Y el desequilibrio porque la funcionalidad del Estado federal se ve limitada por el ejercicio de competencias del poder central, por una parte del legislador nacional, evidente, y por otra parte también desde la presidencia de la República, donde se le atribuye una serie de competencias que indudablemente inciden en el esquema de las autonomías y la federación descentralizada que nos plantea la Constitución. Entonces, partiendo de ese supuesto, estamos en una situación que la falta de sinceridad del texto constitucional también ayuda a que se desarrollen esquemas de interpretación que no ayuden a la descentralización y al fortalecimiento de las autonomías de los estados y de los municipios incluso. El nivel central en muchos de los casos condiciona las competencias de los estados. Y el asunto se toma más evidente en materia de ingresos. Los estados tienen una capacidad tributaria muy limitada y por ende, cuando tienes la capacidad tributaria limitada, sus ingresos van a estar muy limitados. Y si sus ingresos están limitados, va a depender de la voluntad del poder central en el envío muchas veces de recursos para poder desarrollar unas competencias que tiene asignadas constitucionalmente. En consecuencia, hay un tema muy importante que tiene una tarea pendiente sobre el desarrollo y fortalecimiento de las haciendas públicas estatales. Repito, la capacidad tributaria de los municipios y de los estados principalmente, ha sido muy limitada. Pero además, adicionalmente, a este planteamiento constitucional que les acabo de vender, donde tenemos teóricamente una federación descentralizada, pero en el fondo vemos normas que limitan el ejercicio de esa autonomía y de esa descentralización. Además, nos damos cuenta que desde el punto de vista de la gestión pública del gobierno nacional, como un esquema de política pública general, incluso desde la propia vigencia del texto constitucional, la actividad y la actitud del gobierno nacional no ha sido precisamente hacia la descentralización y el fortalecimiento de los estados principalmente. Y aquí me deslindo un poco de los municipios. Los estados, les repito, han mermado el ejercicio de sus competencias que están establecidas en la Constitución. Y no solamente desde el punto de vista de la actividad que ha desarrollado el gobierno nacional, sino también incluso de algunas decisiones jurisdiccionales que ha adoptado el Tribunal Supremo de Justicia, donde evidentemente se plantea un retroceso con respecto a las competencias que deben tener asignadas los estados y los municipios. Me refiero, por ejemplo, a la sentencia dictada en el año 2008 en el caso de las competencias en materia de carreteras nacionales, autopistas, y principalmente en el tema de puertos y aeropuertos de uso comercial, en donde por vía jurisprudencial la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia le suprimió la competencia a los estados en materia de puertos y aeropuertos y de vías estadales, partiendo de la base que dicha competencia, en el caso de los puertos y aeropuertos, había sido descentralizada por parte del Poder Nacional a los estados y por ende, en cualquier momento el Poder Central podía rescatar dicha competencia. Cosa que no es tan cierta, porque si bien es cierto que esa competencia
originalmente fue descentralizada, se hizo con base en la Constitución de 1961 y con base en la Ley Orgánica de Descentralización y Delimitación de Competencias del Poder Público, que propendía a la descentralización basada en el esquema constitucional anterior. No obstante, al entrar en vigencia la Constitución de 1999 o 2000, como lo quieran hacer ver, indudablemente también por ese esquema histórico que no viene al caso referirnos sobre el desarrollo de la Constitución actual vigente, esa competencia específica en materia de carreteras, autopistas y puertos y aeropuertos fue asignada a los estados de manera expresa en el texto constitucional, específicamente en el artículo 164, ordinal 10º, en donde se le atribuye, según el título de la Constitución, de manera exclusiva a los estados ejercer tal competencia. En consecuencia, ya esa competencia, a mi criterio, no es una competencia recibida por vía de descentralización, que originalmente sí lo fue, pero ya fue asignada constitucionalmente de manera específica y expresa por el texto constitucional. En consecuencia, es una competencia que no puede ser revertida ni suprimida a los estados porque se estaría violando el propio texto constitucional. Adicionalmente, a esta experiencia jurisdiccional, como les venía diciendo antes, también podemos observar que a lo largo del desarrollo de estos últimos años se trató también de aprobar una reforma constitucional presentada por el presidente de la República, evidentemente de corte centralista, donde se eliminaban algunas fórmulas de la federación y la descentralización por sustituirlo por un esquema el llamado Estado comunal, cosa que después fue incorporada de manera inconstitucional por vía legislativa. No obstante, lo que les quiero hacer ver es que como política de Estado gubernamental del gobierno nacional ha sido, en vez de plantear el cumplimiento del planteamiento constitucional, así sea desde el punto de vista del título y del punto de vista de la teoría, ha sido todo lo contrario, una suerte de actividades de recentralización y supresión de competencias que tienen los estados y que los municipios también han sufrido alguna merma en algún momento determinado. Y otro de los ejemplos más claros de una política estatal en detrimento de la autonomía estatal y de la descentralización es, por supuesto, el esquema del protectorado, que también nos había anunciado Juan Domingo en la introducción, en donde se ha determinado la designación de un funcionario, de un agente del gobierno, en los estados y los municipios donde el gobernante no sea del partido afín del partido de gobierno, solapando un poco las competencias que tiene asignado, en este caso, el estado que tiene el protectorado o el municipio que tiene el protectorado, solapándola y atribuyéndole esas competencias por parte del gobierno nacional de manera ilegítima, por supuesto, incluso asignándole recursos para el ejercicio de ese protectorado. Sobre este punto, en el caso del Estado de Nueva Esparta, me voy a referir un poco con mayor amplitud más adelante. Lo que les quiero dejar como conclusión de esta primera parte, de esta aproximación al régimen jurídico del Estado federal venezolano y de los estados en definitiva, es que tenemos un planteamiento constitucional, por lo menos un título que determina que estamos en un supuesto Estado federal descentralizado, pero que el propio texto constitucional conspira contra él mismo al dejar algunos elementos que permiten limitar el ejercicio o la determinación de esa federación descentralizada, pero que en definitiva, si existiera un criterio gubernamental que propenda hacia ese camino, se pudo haber desarrollado con estas mismas normas ese esquema tradicional. No obstante, el planteamiento es que evidentemente no estamos ante una situación que haya ayudado y haya contribuido al ejercicio de esa actividad gubernamental, como es, por supuesto, la descentralización en el país. Dicho esto, y no sé cómo estoy de tiempo, pero seguimos adelante, nos queda referirnos puntualmente y específicamente
a la situación, repito, del Estado de Nueva Esparta, que no lo llamo régimen porque el régimen es el general, el régimen jurídico general, sino es la situación que se vive en el Estado de Nueva Esparta, que además, dicho sea de paso, se vive en otros estados. No solo en los estados donde el gobernador no es un gobernador afín con el partido de gobierno, sino en todos los estados. Lo que pasa es que en los gobiernos donde el gobernador, evidentemente, milita en un partido distinto al partido del gobierno nacional, la situación es mucho más cruda y mucho más interesante desde el punto de vista del análisis jurídico, a lo mejor mucho más frustrante desde el punto de vista del ciudadano, pero desde el punto de vista del análisis jurídico a lo mejor es mucho más rico. Esta segunda parte de la charla también la voy a subdividir para que lo veamos no solo desde el punto de vista de la experiencia propia, sino para poder, desde el punto de vista a lo mejor pedagógico, poder ubicarnos en el espacio y que nos permita avanzar en un sentido. Lo voy a dividir en dos etapas principales y después me voy a referir a un asunto muy puntual que es el esquema tributario. Las dos etapas en las que voy a dividir esta parte, que no es un chisme por si acaso, sino es el planteamiento de la experiencia, lo voy a dividir en dos situaciones. Una antes de la toma de posesión del gobernador actual y una segunda parte luego de la toma de posesión del gobernador que actualmente encabeza, preside el Estado de Nueva Esparta. Y repito, culminaré con el aspecto tributario que incipientemente y de tanta novedad ha tenido en estos días con la sentencia 78 del Tribunal Supremo de Justicia y que nos ha aportado algunas cosas interesantes para referirnos a ella, ¿no? Alejandro, 10 minutos. ¿Viene bien? Ok, vale. Perfecto. Perdón, me dice que me quedan 10 minutos. Sí, aproximadamente, sí. Bueno, perfecto. No, perfecto. Déjame tomar un poquito de agua. Les decía que esta parte la voy a dividir en momentos, unas partes temporales. Antes de la toma de posesión del gobernador electo en el año 2017 y luego de la toma de posesión. Efectivamente, el 15 de octubre de 2017 se celebraron las elecciones estadales y en el estado de Nueva Esparta resultó ganador el gobernador Alfredo Díaz, quien milita en el Partido Acción Democrática, por supuesto contrario al partido de gobierno. Pero inmediatamente visualizados los resultados, incluso días antes, cuando ya se veía la tendencia que era irreversible, se generó una discusión jurídica política que era necesario para los gobernadores asumir el cargo para el cual habían sido electos, juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Recuerden ustedes que la Asamblea Nacional Constituyente, que todavía está funcionando y que no sabemos todavía, incluso que ha producido, se instaló en julio de 2017 y en octubre se celebraron las elecciones estadales. Evidentemente, tal situación vulneraba el ordenamiento jurídico vigente. ¿Por qué? Porque según la ley de elección y remoción de gobernadores, la Constitución venezolana e incluso la Constitución del Estado de Nueva Esparta determinaban que para poder asumir el cargo de gobernador electo, gobernador en ejercicio, por supuesto, aquel gobernador electo, solo era necesario tomar juramento ante el Consejo Legislativo Estadal. E incluso esas normas planteaban la posibilidad de no tomar, no era posible tomar juramento ante el Consejo Legislativo Estadal, hacerlo ante un juez superior del Estado. Lo cierto es que el gobernador electo se dirige ante el Consejo Legislativo y el Consejo Legislativo le dice no se le puede tomar el juramento de ley porque la Asamblea Nacional Constituyente ha dictado un acto constituyente donde determina
que es necesario que se juramente ante la Asamblea Nacional Constituyente para poder tomarle el juramento ante el Consejo Legislativo Estatal. Negativa que, por supuesto, no fue aceptada a priori por el gobernador y se dirigió ante el juez superior estatal del Estado de Nueva Esparta para que le tomara el juramento en virtud de la negativa del Consejo Legislativo y en base a la norma que lo establece. Y el propio Tribunal Superior Estatal también rechaza expresamente a través de una sentencia tomarle el juramento partiendo de la base de que existía un acto constituyente que determinaba que ese gobernador tenía que juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Situación que por supuesto generó mucha discusión desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista jurídico evidentemente que tenemos una situación ahí que analizar y que bueno, que meritaría analizar también desde el establecimiento de esa propia Asamblea Nacional Constituyente que evidentemente para algunos, incluyéndome, no presenta signos de legitimidad. No obstante, el gobernador al final del camino, por la presión pública, se juramentó ante las asambleas de ciudadanos y posteriormente recibió el mandato y no le quedó otra alternativa que dirigirse a la Asamblea Nacional Constituyente a los fines de firmar el acta de juramentación para posteriormente traerse el acta y llevarla al Consejo Legislativo, quien en definitiva le tomó el juramento que estaba previsto en la norma. Lo que les quiero hacer ver es que desde allí también tenemos un desconocimiento de la norma y al final del camino un desconocimiento de la institucionalidad democrática del Estado de Derecho que atenta en contra de la autonomía de los estados y en este caso de la legitimidad democrática del asunto que se estaba ventilando. Pero no solamente el aspecto quedó allí, sino en ese interín, desde el momento que pasó toda esta historia, desde el día de las elecciones, el 16 de octubre de 2017, hasta la fecha de la realmente toma de posición del gobierno, que fue más de una semana, el 27 de octubre, ocurrieron otros eventos interesantes a destacar en el estado de Nueva Esparta. Y uno de ellos fue que el gobernador saliente, el viernes antes de las elecciones, dirigió una comunicación al Consejo Legislativo Estatal mediante la cual solicitaba la transferencia de 5 empresas del Estado de Nueva Esparta y un instituto autónomo del Estado. Comunicación que fue recibida por el Consejo Legislativo Estatal, aprobada y por supuesto tramitada de manera urgente porque fue recibida, discutida y aprobada el mismo día que se emitió la comunicación. Decidiendo el Consejo Legislativo la transferencia, repito, ojo, aunque suene extraño, sobre todo para los estudiosos de las empresas públicas, la transferencia de unas empresas estatales al gobierno nacional y un instituto autónomo incluido dentro de ese combo. Evidentemente que, bueno, que se generaron unas alarmas lógicas y necesarias y bueno, por lo menos se le hizo entrar en razón al Consejo Legislativo que no era posible una transferencia de un instituto autónomo por esa vía, ni por ninguna otra vía, ya que el instituto autónomo, en este caso un instituto autónomo estatal, era creado por ley y cualquier modificación que implicara la naturaleza y la concepción de ese instituto autónomo ameritaba dictar una ley. En todo caso, porque no lo he visto nunca que se transfiera un instituto, en todo caso habría que suprimir el instituto y lo que pudiera estar en discusión es la competencia que desarrollara ese instituto autónomo. No obstante, en ese caso en particular, el Consejo Legislativo entró en razón y desistió de la idea de la transferencia del instituto autónomo, que era el Instituto Autónomo de Guardavidas incluso del Estado, y en el caso de algunas empresas también fueron desistidas. No obstante, de las 5 empresas, actualmente 3 empresas del Estado las absorbió el gobierno nacional, colocó algunos funcionarios y todavía desde el año 2017 hasta la fecha se mantienen en posesión del gobierno nacional. Lo que estamos viendo es lo que les planteaba al inicio desde el punto de vista teórico, no es posible, según el planteamiento constitucional, la retransferencia de competencias que son propias de los estados hacia el poder central. En todo caso, el Poder Central pudiera colaborar en el ejercicio de esas competencias si considera que están siendo prestadas de manera deficiente para, por supuesto, garantizar que el ciudadano que reciba las prestaciones, las actividades propias de esa actividad,
se garantice de manera eficiente, continua, universal, bajo los esquemas propios de el planteamiento de la regulación de los servicios públicos y de las actividades del Estado. Pero no solo quedó allí. Adicionalmente, ojo, estoy hablando que todo esto ocurrió después de las elecciones y antes de tomar posesión el gobernador. Adicionalmente, el 18 de octubre de 2017, 2 días después de las elecciones, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz dictó una resolución mediante la cual intervino el cuerpo de policía del Estado Nueva Esparta. Ojo, que esto tampoco fue una exclusividad para el Estado Nueva Esparta, no podemos tomarlo de esa forma, sino también se intervino los cuerpos de policía de los estados en donde había resultado ganador un gobernador distinto al partido de gobierno. Desde esa fecha, desde el año 2017 hasta nuestros días, se mantiene intervenido el cuerpo de policía del Estado Nueva Esparta por parte del Ministerio de Interior y Justicia. Esas intervenciones son por 90 días, pero se ha ido prorrogando expresamente de manera consecutiva y de manera diligente hasta nuestros días. Fíjense ustedes que si hablamos de que existe una federación descentralizada donde el Estado debe cumplir con unas competencias, nos damos cuenta que aparte de la discusión teórica que podamos desarrollar sobre el esquema constitucional, también en la práctica tenemos una serie de elementos distorsionantes de ese esquema federativo descentralizador. Y curiosamente, en el caso de la Policía del Estado, se interviene la policía y la motivación fáctica es la siguiente, porque considera que los funcionarios de policía se encuentran violando derechos humanos y se encuentran inmersos en redes delictivas y en actividades que atentan en contra del orden constitucional. Ahora, pero no le dieron tiempo al gobernador ni siquiera que desarrollar una política criminal o una política de ejercicio de esa actividad de policía, porque si le quieren atribuir la responsabilidad de la deficiencia en la prestación del servicio de policía, será otro gobernador y no el que asumió en un momento determinado la gobernación con esta merma competencial. Ahora bien, ya hablamos del tema de lo que ocurrió antes de la toma de posesión. ¿Pero qué ocurrió después de la toma de posesión del gobernador? Bueno, ocurrió también unos eventos interesantes que podemos analizar en esta mañana de hoy. Bueno, efectivamente, en febrero del 2018, 3 meses después de las elecciones, el gobierno nacional designa un protector del pueblo para el Estado Nueva Esparta. Y quiero manifestar que lo designa y no lo nombra porque esa designación no se hace formalmente a través de un acto jurídico. Si ustedes buscan en la Gaceta Oficial la designación de los protectores, les puedo asegurar que no la van a encontrar, porque evidentemente que la figura del protector no existe literalmente en el ordenamiento jurídico venezolano, ni en la Constitución, ni en la ley, ni en la organización administrativa. No existe tal figura. En la historia podemos encontrar ejemplos de protectorado como formas de tutelaje de espacios geográficos o personas, pero cuando se generaban esos esquemas de tutelaje del protectorado es porque ese espacio geográfico o esa persona no contaban con una autoridad legítima que rigiera los destinos de esa comunidad o de ese territorio o de esa persona. Los protectorados de la colonia, los protectorados sobre los indígenas, ¿okay? Todo ese esquema de protectorado. En la actualidad, el protectorado como figura jurídica evidentemente no existe. No obstante, se ha buscado fórmulas paralelas de darle algún piso jurídico al protectorado. En el caso específico del Estado Nueva Esparta, el protector, que todavía se mantiene desde el 2018 hasta la fecha, además de ser designado como protector a viva voz, ha desarrollado cargos ministeriales en conjunto con el protectorado del Estado Nueva Esparta. En los últimos tiempos, hasta mediados de este año, fungió como ministro de Pesca. Entonces, era ministro de Pesca, pero además era protector del Estado Nueva Esparta. En la actualidad ya no es ministro de Pesca, porque fue removido del Ministerio de Pesca, sigue siendo protector del Estado Nueva Esparta, pero adicionalmente, y esto es interesante también, el gobierno nacional terminó de darle alguna consolidación a la figura, esta figura irregular,
y creó, a partir de octubre del año pasado, del año 2019, creó las corporaciones estadales. En el caso del Estado de Nueva Esparta, como en el resto de los casos de los estados con protectorado, se creó la Corporación del Estado de Nueva Esparta, que es una empresa, una sociedad mercantil estatal, adscrita a la vicepresidencia de la República, y que en la cabeza, en la presidencia de esa empresa, se ha colocado evidentemente al protector. Entonces, hoy en día el protector es el presidente de Corpo Nueva Esparta. Empresa que, si revisan el acto o el decreto que ordena la creación, y si revisamos, por supuesto, los estatutos posteriormente protocolizados ante el registro mercantil de esta empresa, nos damos cuenta que hay nuevamente un solapamiento de las competencias de los estados, y no solamente de los estados, o del estado, en este caso el Estado de Nueva Esparta, sino de los municipios que integran el estado. Es una suerte de coordinador de las políticas nacionales, pero al mismo tiempo influye en las competencias que tienen asignados el Estado, en este caso el Estado de Nueva Esparta, y los municipios. Y cosa curiosa, en el caso puntual del Estado de Nueva Esparta, esta corporación, esta Corpo Nueva Esparta, es quien hoy en día desarrolla las competencias de aquellas empresas que les mencioné hace unos minutos atrás, que fueron irregularmente transferidas al gobierno nacional, empresas de distribución de alimentos, empresas de prestación de servicios de transporte, y otras empresas que fueron transferidas irregularmente, pero que además todavía son propiedad del Estado de Nueva Esparta. Estas empresas hoy en día son manejadas por la Corporación Nueva Esparta. Vemos, por ejemplo, una empresa que es la empresa prestadora de servicios de aseo y saneamiento, que posee unos camiones que están rotulados con el nombre de la empresa del Estado de Nueva Esparta, pero adicionalmente se les ha rotulado con el nombre de Corpo Nueva Esparta, y además se le ha rotulado con el nombre del protector del Estado de Nueva Esparta. Entonces, uno, a priori, cuando ves pasar el camión, te genera doble sensación. Por una parte, una sensación pseudo positiva, porque ves un camión prestador de un servicio público, pero por otra parte, una sensación muy áspera y muy amarga, cuando te das cuenta que son bienes propiedad del Estado de Nueva Esparta que están siendo usufructuados y poseídos de manera irregular por un ente creado por el Poder Nacional, que además presta el servicio de manera deficiente. Entonces, son situaciones sumamente complejas. Yo decía incluso en el análisis que hay otras figuras jurídicas que establece la Ley Orgánica de Administración Pública para desarrollar estos esquemas de agentes del Poder Nacional en los estados y los municipios, si de verdad la finalidad hubiese sido la coordinación de políticas públicas en el Estado, y que, por supuesto, mejorara las condiciones de vida de los ciudadanos y colaborara con los estados y los municipios en la prestación de sus servicios, en el fortalecimiento de la institucionalidad jurídica y democrática, y, por supuesto, en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Pero adicionalmente a esto, el tema del protectorado, y voy acelerando para tratar de no dejar puntos por fuera, aunque evidentemente al final quedarán algunos. Tenemos que, bueno, no solamente el tema del protectorado, sino, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que en las últimas elecciones a los consejos legislativos, la oposición de los partidos contrarios al régimen decidió no participar, y hoy en día, por ejemplo, en el Estado de Nueva Esparta se cuenta con un consejo legislativo integrado por todos los legisladores del partido del PSUV y del partido de gobierno. Eso ha hecho, por supuesto, que no solamente lo que les acabo de manifestar desde el punto de vista teórico y después práctico, sino adicionalmente el ejercicio de la gestión del gobierno ha sido muy difícil, muy cuesta arriba, porque tampoco, si queremos desarrollar, por ejemplo, una política tributaria no excesiva, pero racional, y que se permita mejorar los ingresos del Estado, bueno, en este momento no existe fórmula de que un proyecto de ley presentado por el gobernador del Estado ni siquiera reciba una discusión en el Consejo Legislativo. Y como esto, le puedo contar muchas otras anécdotas, pero creo que no nos da mucho tiempo. Otra de las situaciones, aparte de la intervención del sistema de policía, que es importante, también se generó la intervención del sistema de salud del Estado.
desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, octubre, perdón, del año pasado, el gobierno nacional intervino el sistema de salud del Estado de Nueva Esparta, que se había transferido también antes de la vigencia de la Constitución del 99, en el año 96, y ya era una competencia propia del Estado que se ejercía y se ejerce, por supuesto, pero con un régimen de intervención a través de un instituto autónomo creado para prestar esos servicios, los servicios de salud pública en el Estado. Y en estos momentos, perdón, de la administración de la pandemia ha sido mucho más cuesta arriba. Tratar de coordinar esfuerzos para darle respuesta a los ciudadanos. De hecho, el sistema de salud del Estado regido por la gobernación del Estado de Nueva Esparta ha sido desplazado y dejado a un lado en el manejo de la situación que ha generado el coronavirus y la COVID-19. No se le ha permitido, dentro de ese esquema de coordinación que debería existir, evidentemente que estamos dentro de un estado de excepción por el estado de alarma que ha decretado el gobierno nacional por la pandemia, pero el mismo decreto de estado de excepción evocaba que era necesario que invocaran a los gobernadores de estado para coordinar políticas públicas en beneficio y en obsequio de los ciudadanos. Aquí en el estado, el gobernador del estado no participa. Quien gerencia la coordinación en regional del sistema de salud en este momento es nuevamente el protector del pueblo del Estado de Nueva Esparta. Y bueno, eso ha generado muchas polémicas. También ha generado mucha polémica pública, porque no sé si recuerdan, hace unos meses, al inicio de la pandemia, el Estado de Nueva Esparta fue el primer estado con mayor índice, porque se generó un foco a raíz de una situación que se presentó con una academia de béisbol que funciona en un estadio de béisbol de la gobernación del estado, pero que por supuesto fue entregado como dato a esa academia desde hace aproximadamente 10 años, y que bueno, que generó toda una polémica al respecto. Incluso fue amenazado el gobernador del estado sin tener ninguna responsabilidad en ese tema y teniendo la administración de salud intervenida por la situación que se generó. Gracias a Dios, el Estado de Nueva Esparta en este momento está controlado luego de ese aspecto y de ese foco que se ha presentado. Pero como lo han podido observar, el ejercicio de las competencias del Estado, al margen de la Constitución y repito, la interpretación que puede tener el texto constitucional, si el Estado venezolano es realmente federal o es mayor o menor federal o más o menos descentralizado. En el caso del Estado de Nueva Esparta, la situación es mucho más dramática aún. Y si no nos faltaba algo, bueno, se generó la sentencia que comentaba Juan Domingo, que toca el aspecto tributario en los estados, esa sentencia número 78 del 7 de julio de este año, en donde a través de un amparo cautelar se suspende la aplicación de las normas estadales y municipales que contengan tasas y contribuciones de naturaleza tributaria. Bueno, evidentemente, eso fue se puede decir en términos coloquiales, un balde de agua fría para los estados y los municipios, donde por 90 días se les suspendían los ingresos en ese sentido. Indudablemente que la solución a priori de esa sentencia fue interpretarla, y la primera interpretación dice, bueno, pero es que la sentencia habla de la suspensión de tasas y contribuciones de naturaleza tributarias, no habla de los tributos, de los impuestos, mejor dicho. Y en consecuencia, los impuestos siguen vigentes. Bueno, ese es el criterio que se mantiene actualmente en el Estado. Por ejemplo, la principal ley que le genera ingresos al Estado de Nueva Esparta propios, y cuando les digo esto, después les voy a decir otra cosa para que vean que sigue siendo muy cuesta arriba, es la ley de timbre fiscal. Y dentro de la ley de timbre fiscal existen unos conceptos que son atribuidos a tasas y otros conceptos que son atribuidos a impuestos. Entonces, bueno, dijimos, vamos a hacer un ejercicio. Determinemos qué aspectos son tasas y eso acatamos la decisión y no se aplican por estos 90 días o hasta que se resuelva la suspensión. Y los conceptos impositivos, los que son realmente impuestos, se mantienen vigentes. Esa fue la primera solución. Pero es que lo importante es a destacar un aspecto, pero es que el problema no viene de la sentencia 78. Este problema que desencadenó la sentencia 78 tiene que ver con
aquella resolución, perdón, providencia dictada por el Superintendente Tributario Nacional, el CENIAT, en donde se reajusta la unidad tributaria en marzo del año 2019 a 50 bolívares en ese momento, pero expresamente coloca el superintendente tributario que esta unidad de cálculo, esta unidad tributaria, no puede ser aplicado por los estados y los municipios para calcular sus conceptos impositivos ni otros conceptos. Bueno, evidentemente, también eso generaba una discusión. Yo tuve la oportunidad de hacer un dictamen en ese momento y dije que, bueno, pero es que el hecho de que el superintendente tributario manifieste en esa providencia que esta unidad tributaria no es aplicable a los estados y los municipios no quiere decir que influya en esa realidad, porque los estados y los municipios, cuando determinan sus tributos, lo hacen voluntariamente y definen cuál va a ser el factor de cálculo de su alícuota. El Estado, a través de la ley de timbre fiscal, por ejemplo, lo dijo que sus tributos estaban referidos a unidad tributaria, como pudo haber dicho que estaban referidos a cualquier otro factor de cálculo. Y si el factor de cálculo establecido se desmarca del planteamiento de la ley, no quiere decir que la ley la vaya a modificar, porque si partimos de esa base, vamos a llegar a la conclusión de que el superintendente tributario modifica las leyes estatales y las ordenanzas municipales en materia impositiva. No obstante, esa no fue la corriente mayoritaria que se aplicó en su momento. Sin embargo, mantengo la posición que independientemente de la mención que hizo el superintendente, la ley estatal, en su caso, determinó cuál era el factor de cálculo y el factor de referencia. Bueno, pero eso en los estados y los municipios desencadenó toda una crisis y indudablemente generó una incertidumbre que fue resuelta por algunos con fórmulas creativas. Algunos estados y algunos municipios comenzaron a generar su propia unidad de cálculo, su propia unidad tributaria, por ejemplo, referidas en diferentes aspectos, unas a salarios mínimos, otras a criptoactivos, otras incluso a divisas. Y bueno, eso por supuesto generó una incertidumbre que nos llevó a la sentencia 78. Y bueno, creo que a mi juicio el sentenciador a lo mejor tiene tuvo una buena intención cuando suspendió todo este esquema tributario, pero a mi juicio lo hizo de manera indebida y como ya muy bien lo mencionaba Juan Domingo, extralimitándose en su función jurisdiccional, porque además de forma indiscriminada, sin analizar ninguna norma, sin determinar ningún aspecto, suspendió erga omnes y de aplicación extendida para todos, todas las normas en materia impositiva bajo los esquemas antes planteados. Les digo algo, por ejemplo, el Estado Nueva Esparta, desde que el gobierno nacional se desmarcó de la unidad tributaria, trató de hacer un esfuerzo para determinar su propia unidad tributaria, pero se ajustó a la unidad tributaria nacional y lo llevó a 50 bolívares. Fíjense ustedes, 50 bolívares en la unidad tributaria, todavía vigente en el Estado, con un pequeño ajuste insignificante hace unos meses, pero que evidentemente no refleja la realidad inflacionaria del país y en donde se han mermado todos los ingresos del Estado. Pero incluso ya con esto termino, incluso para el Estado Nueva Esparta también aplicó la fórmula genérica de suspensión de los tributos sin que se hubiera generado un mecanismo excesivo de aplicación tributaria en este aspecto. Con esto traté de hacerles un panorama genérico de la realidad situacional del Estado con un planteamiento incipiente teórico para que nos ubicara en este esquema que actualmente vivimos y bueno, y espero no verlos cansados y haber satisfecho las expectativas de la audiencia. Adelante, Juan Domingo. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu excelente exposición sobre el régimen de los estados desde el punto de vista general y luego con la situación que explicabas muy bien y no así el régimen del Estado Nueva Esparta. Seguramente vamos a tener diversas preguntas aquí, tienes diversas felicitaciones por tu manejo del tema, por la propiedad
con lo cual has conducido tu presentación y el profundo conocimiento que tienes sobre la materia. Vamos a dar entonces paso a algunas preguntas y quería introducir algunas inquietudes o algunas preguntas. Desde el punto de vista práctico, empezando por los estudios del PNUD, evidentemente siempre ese esquema de Estado federal descentralizado ha sido criticado porque efectivamente hay una autonomía relativa desde el punto de vista financiero o tributario exacerbada en el caso de los estados desde el punto de vista negativo, porque sin duda su mayor ingreso es el situado constitucional. Teniendo tú las funciones que estás teniendo en el presente, y quería comentarte que ahí hasta hace un rato habían aproximadamente cercano a 40 personas por la vía YouTube, que no lo ve por ahí, y habían 19, ahora 18 personas por la vía Zoom escuchándote. Incluso habían representantes de la Asociación Venezolana, como lo señalé anteriormente, y le damos su bienvenida a la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo y de Derecho Mercantil, así como los diversos miembros de AVEDA, del Consejo Directivo. Quería preguntarte cómo ha funcionado eso, el situado constitucional. Hemos visto en el pasado que por razones políticas, como se tiene la llave desde el centro, y a eso me refería, la autonomía financiera limitada, se hablaba de transferencias directas e indirectas por el PNUD en el pasado, y hemos visto que nuestro esquema constitucional nutriente del Estado federal descentralizado, pues el principal recurso es el situado. Quería ver en el caso del Estado de Nueva Esparta cómo ha funcionado eso dentro de tu experiencia y tu perspectiva. De igual manera, quería comentarte que el tema específicamente relacionado con la providencia del 2018 y luego también con la reforma vigente del vigente Código Orgánico Tributario, la última reforma del Código Orgánico Tributario en cuanto a la unidad tributaria y la proscripción de esa medida de cálculo por parte de los estados. Vamos a dejar un poquito aparte de los municipios, capitalizando tu presentación aquí. Ese cálculo que tú decías, mucho se discutió en el pasado, el que tiene el poder para crear, el que tiene el poder para imponer, el que tiene el poder tributario, también debiese tener el procedimiento para establecer la obligación tributaria, para fiscalizar, para todos los procedimientos de fiscalización e inspección de las obligaciones tributarias, y en este caso del cálculo, ya sea de su unidad tributaria o de su unidad sancionatoria. Sin embargo, en parte de esa pregunta, que quería ver tu opinión, si el que tiene el poder para imponer tiene también el poder para calcular, que lo asomaste, pero quería reafirmarlo. También quería preguntarte que aquí hay un tema que no lo prevé la sentencia que ordena una mesa técnica de espalda a la legalidad y a la constitucionalidad, que tiene que ser por ley de acuerdo al artículo 156, numeral 13, pero que además se ha ido suprimiendo a las autoridades monetarias del país, le hace el Banco Central de Venezuela, que por cierto la sentencia y la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, ya sabemos que por la tesis del desacato lo han vaciado de contenido en todas sus funciones, tanto legislativas como parlamentarias, y en esta también. Entonces, lo que quiero decir es que el dibujo constitucional en cuanto, como lo establece la sentencia en Pereira Gorrín, criticada en algún sentido, pero en este otro establece tanto las autoridades monetarias como las autoridades cambiarias, y por supuesto la autoridad monetaria como el Banco Central de Venezuela, con toda lo establecido en el artículo 318 y siguiente, y que aquí por ningún lado la sentencia lo toma en cuenta en cuanto a esa armonización tributaria que lo debiese establecer de acuerdo al 156 numeral 13. Ahí quería ver también tu perspectiva, porque es sumamente preocupante, de acuerdo a los principios de la descentralización,
que establece el artículo 4 y que tú mencionabas, pues que haya una disparidad absoluta y que la sentencia hace óbice de eso y que, por cierto, el acuerdo no sé si está publicado ya o no, de la Asociación Bolivariana de Alcaldes tampoco hace referencia a las autoridades monetarias. Y por último, culmino con esa inquietud. El acuerdo de armonización del Consejo Bolivariano de Alcaldes de espalda a la sentencia el 7 de julio, tampoco lo toma en cuenta ustedes. No toma para nada a los estados miembros de la federación, que algunas veces digo que en el libro que el régimen de los estados versus la centralización de competencia y recursos financieros, que tuve la oportunidad de fijar unas letras allí en el año 2011, estos estados escuálidos no se les toma en cuenta para nada, ni en la sentencia ni en el acuerdo. Quería ver tu aproximación sobre eso para entonces darle la palabra a nuestros miembros y afiliados que pueden tener algunas preguntas. Adelante, Alejandro. Gracias. Bueno, las interrogantes me permiten complementar algunos aspectos que por la premura Claro. y el tiempo no me lo permitieron. Sí. Cuando hablábamos de esa limitación impositiva de ingresos, esa limitación que además viene acompañada con una actitud, una posición muy contraria a la Constitución del órgano legislativo estatal, también era importante referirse a lo que tú mencionabas sobre cómo vive, cómo subsiste un ente público como un Estado en la actualidad. Si ya observamos, si ya llegamos a una primera conclusión a priorística que los ingresos propios por vía tributaria han mermado, bueno, ¿qué pasa con esos ingresos ordinarios con que siempre se contaba y que además están previstos en la Constitución, que era principalmente el situado constitucional? Que de eso es que, de hecho, viven los estados, pero que además hoy en día la situación es mucho más compleja porque ya la noción incluso de situado, cuando está previsto en las normas, no se maneja como se manejaba en otros tiempos, y hoy en día se le denomina al elemento planificador, para darle algún término, se le denomina maqueta. Yo jocosamente se lo decía, bueno, pero ¿qué estamos aquí en una clase de arquitectura? Porque ahora lo que se envía para hacer la solicitud de los recursos al poder central de lo que realmente están viviendo los estados es una maqueta. Una maqueta es una hoja de Excel donde está establecido los funcionarios y los cargos, y bueno, de ahí se desprende todo el esquema de la remuneración, y solamente eso. O sea, cuando digo remuneración es sueldos, beneficios socioeconómicos, los beneficios que ha autorizado la Oficina Nacional de Presupuestos, ¿no? Entonces, en ese esquema de maqueta es sobre la base que se trabaja hoy en día. Se envía la maqueta al Poder Central y por esa vía es que llegan los recursos exclusivamente para el pago de los sueldos y otros beneficios socioeconómicos de los funcionarios y los trabajadores del sector público. Por eso le decía que ya incluso no hablamos, aunque repito, está en las normas, no se habla tradicionalmente del situado constitucional, que está limitado, repito, al esquema de sueldo. Desde lo que va de año, incluso desde mediados del año pasado, no se reciben en el Estado de Nueva Esparta recursos para otros aspectos que no sean sueldos y beneficios económicos de los trabajadores, y ya sabemos incluso el techo y el alcance monetario que tienen esas remuneraciones para los trabajadores y los funcionarios públicos, bueno, muy mermado por el evento general que se vive en el país. Entonces, para, por ejemplo, gastos de funcionamiento, realizar una obra civil, una obra de infraestructura, bueno, en ese momento no hay recursos. Tendrá que desarrollarse todo un esquema de ingresos propios que en este momento ya sabemos cómo estamos. Y eso nos lleva a la siguiente interrogante, que es el tema tributario. Te repito, creo que tu exposición es más, la comparto plenamente, no deja mucho lugar a dudas, que en primer lugar yo creo firmemente que si estamos en un esquema de federación con un mandato descentralizador, creo que
la autoridad o el ente llamado a crear el tributo debería definirlo integralmente, los tributos, tanto la creación como el establecimiento de las alícuotas, independientemente que pueda existir una norma de armonización, ojo, de armonización, que propenda no solo a la limitación, sino cuando hablamos de armonización, a mi juicio, es para que el esquema tributario de ingresos públicos se corresponda con el desarrollo del país y se generen situaciones que permitan el desarrollo sostenible y armónico de la nación. Entonces, el esquema impositivo debe estar relacionado íntimamente con el desarrollo. En consecuencia, hacia allá es donde va el esquema armonizativo o de armonización, mejor dicho. No como una suerte de limitación extrema de la potestad, porque si lo vemos desde ese punto de vista, les repito, estamos atentando en contra de la autonomía, en este caso tributaria, de los estados que integran la federación. Dicho esto, reitero mi posición que la unidad tributaria era una suerte de establecimiento de valor. Y evidentemente que esa unidad tributaria nacional, según la norma que la crea y que le atribuye competencias al Superintendente Nacional Tributario, evidentemente que era una unidad de cálculo para los tributos nacionales. O sea, eso no había que determinarlo ni especificarlo, porque la competencia del Superintendente Tributario llega hasta los tributos internos, externos, pero los tributos nacionales. Ahí no había ninguna duda. Que los estados y los municipios se ajustaban a esa referencia, bueno, eso era una decisión voluntaria, potestativa, ¿cómo digo? En el ejercicio de la autonomía que tienen los estados y los municipios, discrecional, para asumir un valor de cálculo. Y repito, se asumió la unidad tributaria como se pudo haber asumido cualquier otro valor de cálculo. Yo he visto, incluso cuando llegamos aquí al Estado de Esparta, teníamos una ley estatal de puertos que estaba referenciada en divisas, ¿okay? Por una razón histórica lógica, porque cuando existían una actividad de cruceros importante en el Estado de Nueva Esparta, bueno, era la forma de poder armonizar los valores internacionales impositivos con respecto a esa zona, a las zonas del Caribe. Y tenía una razón histórica, que de hecho se modificó y se cambió a bolívares, que en un momento determinado lo lamentamos. Pero, ojo, esa ley tenía una referencia en divisa, o sea, y no es como lo dice en algún pasaje el acuerdo del Consejo Bolivariano, que parte de un supuesto que no es cierto, que dice, bueno, es que muchos estados y muchos municipios, en su caso, establecían normas en divisas para el cobro en divisas. No, no es cierto. O sea, es posible que la referencia era en divisas, pero el cobro era en bolívares. Y eso lo permitía en un momento determinado, o lo permite la ley del Banco Central. Entonces, la autoridad que define el tributo es la autoridad que tiene la potestad para determinar no solamente el hecho impositivo, la base impositiva y la alícuota determinada. Y lo hace con base en una planificación. Eso sí es importante tenerlo claro. No puede ser indiscriminada, no puede ser excesiva, no puede ser confiscatoria. Tiene que obedecer primero un esquema planificador. Si es posible planificar en un país como el nuestro, pero por lo menos con una base científica y estable. Y por supuesto después desarrollar todo el esquema impositivo. Y esto me lleva a un punto que lo planteaste tú interesante, que eso permite que hay espacios geográficos que puedan ser tomados de forma distinta. Cada espacio geográfico, cada estado tiene una realidad distinta y una realidad que debe expresarse en su organización y en su definición de sus ingresos. No es lo mismo el estado de Nueva Esparta que el estado Táchira, por ejemplo. Y por eso es que es importante el concepto de armonización y no el de estandarización, que es el que están utilizando hoy en día, el concepto que a mí me preocupa muchísimo, y me preocupa mucho más porque no nos permiten la participación en por lo menos en mostrar la opinión que se puede tener seriamente sobre algunos aspectos. Entonces, creo en la armonización como un concepto de conciliación y de entendimiento, más no en la estandarización y mucho menos en temas tributarios.
Y como tú bien lo decías, esta sentencia deja por fuera, evidentemente, a unos elementos que son importantes, que son necesarios, incluso como apoyo, como insumo para poder llegar a conclusiones certeras, que es el Banco Central de Venezuela, la Asamblea Nacional, y bueno, y sabemos por qué lo deja por fuera, establece una suerte de mesa técnica, pero una mesa técnica que no es técnica. Y no es técnica porque no incorpora a los técnicos, que son los que deberían contribuir a dar conocimiento técnico a la materia. Es una mesa técnica de políticos, y me permito decirlo. Entonces, y ojo, y también yo he dicho que es muy loable la iniciativa del Consejo Bolivariano de Alcaldes, por lo menos en adelantar el trabajo, porque otra de las preocupaciones que teníamos es que esos 90 días pudieran haber quedado allí indefinidos en el tiempo, como ya la experiencia nos los ha mostrado. Pero bueno, tenemos una iniciativa al que bien, bueno, pues ya hay un trabajo adelantado sobre el que podemos partir, discutir y analizar. El tema es que nos permita la discusión, porque si bien es cierto que fue planteado como una propuesta del Consejo Bolivariano de Alcaldes, no es menos cierto que recibió inmediatamente la anuencia y la buena pro del gobierno nacional, y entendí que ya eso pasaba al Tribunal Supremo de Justicia para que lo homologara o lo refrendara de alguna forma, ¿no? Eso me preocupa un poco, porque realmente no se le permitió la participación, la discusión y la participación que estos temas, que si queremos realmente resolverlos de fondo y de raíz, ameritan, ¿no? Entonces, bueno, todo un esquema de participación. Y como tú muy bien lo mencionabas, también en conclusión, ese acuerdo de armonización tributaria solo se queda en la revisión de los tributos municipales, porque evidentemente fue hecho por los alcaldes. Para nada menciona a los estados. Entonces, bueno, estamos sumamente preocupados porque no sabemos cuál va a ser nuestro destino, y mucho más un estado como el nuestro, que sabemos que no nos van a invitar a participar en la mesa. Estamos anuentes, ojo, lo digo públicamente, a participar en cualquier mesa técnica seria que se siente a revisar estos conceptos, pero bueno, no tenemos mucha esperanza. No obstante, estamos a la expectativa, tenemos mucha incertidumbre, no sabemos si vencidos los 90 días se suspende se levanta la suspensión, mejor dicho, y se mantiene por lo menos el cobro de los pocos ingresos que actualmente tenemos. Pero bueno, también, repito, hemos enviado comunicación a la vicepresidencia en materia económica mostrando la intención de participar en las mesas técnicas, aunque ya sabemos que no son técnicas, y aunque sabemos también que no es el espacio adecuado para discutir estos aspectos. El espacio sería la Asamblea Nacional. Claro, evidentemente que era muy cuesta arriba llegar a plantear una omisión legislativa a la Asamblea Nacional por vía de un amparo contra unas ordenanzas de un municipio. Pero bueno, creo que a lo mejor desde el punto de vista de principios, como un exhorto, la sentencia pudo haber dicho, epa, vamos a tratar de hacer las cosas bien. Pero repito, hay mucha incertidumbre. En el caso del Estado de Nueva Esparta, solo en la actualidad se mantienen vigentes los impuestos que se derivan de la ley de timbre fiscal, pero esos impuestos calculados a 50 bolívares en la unidad tributaria, ya saben cuál es la conclusión de esta realidad. Bueno, Alejandro, adelante, Domingo. muchas gracias, Alejandro. Tienes, como te digo, diversos saludos de distintos profesores. Muchas felicitaciones por la claridad de tus conceptos y por la profundidad de los mismos, más viniendo desde la realidad de los estados. El profesor Perkin Roche, la profesora Perkin Rocha, la profesora Termina Capielo por YouTube, que no los había visto, el profesor Jorge Kiriakis, la profesora Claudia Niken, el profesor Mauricio Pernía, y por YouTube también Andrés Álvarez, el profesor Carlos Luis Carrillo, todos agradeciendo tu clara y tu excelente, Claudia Pesiteltri, tu clara y tu excelente exposición. No sé si alguien quiera, porque no veo ninguna pregunta en el chat, quiera preguntar algo por la vía de
el micrófono, yo te preguntaría en cuanto al tema de los servicios, porque hay una discusión ahí, como tú muy bien has expresado, que la sentencia se debiese concentrar única y exclusivamente en las tasas y en las contribuciones de naturaleza tributaria. Esa es una discusión planteada porque una de las órdenes de la sentencia también se refiere a los actos de efectos generales, que no sabemos si justamente se refiere a esta fórmula de cálculo de los tributos por las autoridades tributarias y las autoridades estadales, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista fiscal. Pero ciertamente la sentencia se refiere fundamentalmente a las tasas y contribuciones de naturaleza tributaria. La interpretación ha sido que se ha excluido los impuestos, y desde el punto de vista de los servicios, ¿tienes alguna experiencia en cuanto a precios públicos o precios semipúblicos o semiprivados? ¿Hay algo de eso que obviamente sería, como ingreso a los estados me refiero, que sería también excindible de la sentencia y un exceso de la interpretación de la misma, ¿no? También está el punto de la retroactividad, evidentemente proscrita y no posible, de lo contenido allí en el acuerdo, que en este caso no incluye los estados. Y me pareció importantísimo tu concepto, que ya lo había oído, pero no con esa claridad, de estandarización versus armonización. Ciertamente, y más con el fenómeno de hiperinflación en Venezuela, requerimos una armonización y coordinación interterritorial que no se había dado por X, pero lo que no es ideal es un tema de estandarización, como perfectamente lo expusiste. No sé si alguno de los participantes quiera intervenir. Yo, mientras los participantes se deciden, correcto, perdón, no sé si pidieron la palabra, pero quiero manifestarte que agradezco los saludos, de verdad, y muchos porque son amigos míos, cuando mismo, no crees tú que... pero sí, muy complacido de, bueno, de estas manifestaciones de grandes amigos que se han conectado. Quería hacer una precisión que también se me pasó. Y bueno, estábamos también esperando una respuesta de la solicitud aclaratoria que se hizo sobre la sentencia, que esperábamos que por esa vía a lo mejor se disiparan algunas dudas que surgieron y que ya tú lo planteaste, ¿no? Y hubiese resultado muy interesante manifestarlo, pero entiendo, por lo menos yo tengo entendido que no se ha decidido la solicitud aclaratoria ni en pro ni en contra. Sí. Entonces, bueno, esa era una expectativa que se mantenía, pero no resuelta, ¿no? Y efectivamente lo que dices tú también, la interpretación, yo soy de la tesis que cuando hay una restricción, y bueno, es una tesis sobre la base de principios generales, cuando hay restricción, la interpretación tiene que ser muy rígida, ¿no? Muy acotada. Y si la restricción obedece a suspensiones normativas, mucho más. Entonces, porque había una discusión de, bueno, no, es que la sentencia se refiere a todo el aspecto impositivo, sí, pero cuando suspende específicamente un aspecto. Voy a hacer una confesión en voz alta, no sé si fue un error del sentenciador o fue exprofeso, pero creo que hacia allá se circunscribió la suspensión, hacia las tasas y las contribuciones de naturaleza tributaria, dejando por fuera los impuestos, incluso a estos precios públicos también y semipúblicos, que también genera toda una discusión importante. En el Estado existe una empresa estatal, intervenida, por supuesto, de prestación de recolección de desechos y manejo del sistema de saneamiento. Bueno, y un observador acucioso diría, bueno, pero es que el Estado no tiene competencias para recoger la basura. Por ejemplo, es una competencia municipal.
pero una empresa que se creó antes de asumir la gobernación del estado, el gobernador actual, y se crea esa empresa estatal, y esa empresa logró que los municipios le suscribieran un contrato de encomienda de gestión para que prestaran el servicio de recolección de desechos y, por supuesto, posteriormente prestar el servicio de saneamiento del relleno y todo este tema sanitario que sí era competencia del Estado. Entonces, esa empresa genera un cobro de unos precios públicos, no tasas, porque tiene dos fórmulas de prestar el servicio. Y bueno, y la tesis que se ha mantenido, que ha mantenido la empresa, es que efectivamente el concepto el que no es tasa por la prestación del servicio, que se mantiene con el precio público, sí mantiene vigencia, más no las tasas. Entonces, como les pongo como ejemplo de lo que se ha generado toda esta discusión de la interpretación que se arroja a propósito de la sentencia de la Sala Constitucional. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu interesante exposición, por tu excelente exposición en la mañana de hoy. Hemos tocado un tema para Aveda y para los amigos de Aveda muy importante, que es el régimen de los estados, el conocer de ti como procurador del estado directamente la situación, como explicitaste específicamente la situación que está aconteciendo en el estado de Nueva Esparta en cuanto a su gestión, en cuanto a su actividad y los problemas que tiene para el contenido concreto en un Estado federal descentralizado de sus temas presupuestarios, de sus temas financieros, de sus temas tributarios, incluso de sus temas políticos y de gestión administrativa, que claramente expusiste antes de la elección y después de la elección del gobernador y de los problemas con el Consejo Legislativo y en definitiva la posibilidad de la buena gestión y la buena práctica, la buena administración por parte de las autoridades administrativas de la gobernación, haciendo alusión también al tema, por último, de la sentencia 078 del Tribunal Supremo de Justicia y de la Sala Constitucional y las críticas a la misma desde el punto de vista de la actividad del Estado y de su autonomía financiera y tributaria, exhibiéndolo, por supuesto, concentrándolo solamente a la parte de las tasas y las contribuciones de naturaleza tributaria y concentrándolo específicamente en esas áreas y no en la parte impositiva de impuestos, me refiero, y de precios públicos, precios cuasi privados. Y bueno, el ejemplo último que ponía de los precios públicos en cuanto a los desechos sólidos y el lugar para depositarlos. Muchísimas gracias, de verdad, por tu exposición. Es un tema que usualmente no solemos tocar, pero de mucho interés, mucha actualidad en Venezuela ahorita, en virtud incluso del régimen de protectorado y las sentencias que se han emitido. Quería agradecer también, además a tu persona y tu excelente exposición, a la Fundación Universitas por haber permitido toda esta plataforma tecnológica y el uso de la plataforma Zoom, a los colegas y amigos del Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, a los miembros de AVEDA, veo nuestra presidenta, la doctora Belén Ramírez Landaeta, presente aquí, de la Fundación de Derecho Administrativo, veo al profesor Gustavo Urdaneta, del Instituto de Derecho Público, estaban presentes también, además de miembros del Consejo Directivo de AVEDA, miembros representantes de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, su presidente y varios miembros del Consejo Directivo, y a todos en general por su participación en el día de hoy. Y felicitarte también y saludar a la Universidad de Margarita, UNMAR, y a esa iniciativa que están retomando en cuanto al Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Margarita, con el nombre de nuestro importante y querido profesor Luis Enrique Farías Mata. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu exposición de hoy y muchas gracias a todos por su presencia y por su interés
en este nuevo encuentro de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Gracias. Gracias a ti, Juan, y gracias por supuesto, a mis compañeros de AVEDA, a la Fundación Universitas, a FUNEDA, en cabeza de la profesora Belén Ramírez y del profesor Gustavo Urdaneta, y a todos los compañeros y amigos que se conectaron. Y bueno, gracias por el ambiente tan grato que irradiaron para que se desarrollara esta actividad. Un abrazo a todos. A la orden siempre, Alejandro. Buenos días para todos. Hasta luego. Gracias.